Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Hay tragedias que comienzan mucho antes de que alguien escuche el primer disparo. A veces comienzan dentro de una casa, en discusiones que nadie escucha, en problemas familiares que permanecen ocultos, y en señales que, vistas desde afuera, pueden pasar completamente desapercibidas. Esta es la historia de María Cruz de la Cruz, una maestra cubana, una madre de 2 hijas, una mujer querida por cientos de estudiantes en el sur de Florida y protagonista de una tragedia familiar que, en cuestión de minutos, dejaría a una mujer muerta, un joven gravemente herido y al propio atacante sin vida. Todo ocurrió en septiembre de 2023, pero para comprender lo que sucedió aquella tarde dentro de una vivienda de Miami-Dade, primero hay que conocer a María. María Cruz de la Cruz tenía 51 años. Era de origen cubano y había construido gran parte de su vida alrededor de 2 cosas: su familia y sus estudiantes. Durante casi una década trabajó en Doral Academy. Allí enseñaba matemáticas y español, álgebra, geometría, materias que para muchos estudiantes podían resultar complicadas. Pero quienes pasaron por su salón recordaban algo especial en ella. María conseguía que sus alumnos se sintieran cómodos. No era únicamente la profesora que llegaba, explicaba una ecuación y terminaba la clase. Muchos estudiantes acudían a ella cuando tenían problemas, cuando necesitaban hablar, cuando simplemente necesitaban que alguien los escuchara. Algunos terminarían describiéndola casi como una segunda madre, y aquella descripción tenía mucho sentido, porque fuera de la escuela, María también era madre. Tenía 2 hijas. Una de ellas era adulta. La otra, según reportes publicados después de la tragedia, tenía apenas 16 años. Para ellas, María no era la querida profesora de Doral Academy, era simplemente mamá, la mujer que había construido una familia y que cada mañana salía de casa para enseñar a otros niños. Desde afuera, era difícil imaginar que aquella familia terminaría apareciendo en las noticias por una razón completamente diferente. Porque dentro de la vida privada de María existían problemas que muchos de sus estudiantes jamás conocieron. Después de su muerte, medios locales reportaron, citando fuentes extraoficiales, que María habría atravesado durante años situaciones de violencia doméstica dentro de su relación. Ese detalle nunca debe confundirse con una conclusión oficial sobre todo lo que ocurrió antes del crimen. Pero después de aquella tarde, se convertiría inevitablemente en una de las preguntas centrales alrededor del caso. ¿Cuánto tiempo llevaba deteriorándose aquella relación? ¿Habían existido señales? ¿Alguien sabía realmente lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa? Durante los últimos días de agosto de 2023, la vida alrededor de María continuaba aparentemente normal. El verano estaba terminando. Las escuelas se preparaban para regresar a su rutina. En Doral Academy, estudiantes y profesores esperaban comenzar otro curso. Nadie imaginaba que el asiento de María dentro de aquella escuela pronto quedaría vacío. Llegó entonces el viernes 1 de septiembre de 2023. Era una tarde aparentemente normal en Palmetto Estates, una tranquila zona residencial del suroeste de Miami-Dade. Dentro de una vivienda situada en el área de Southwest 165 Terrace, se encontraban varios miembros y conocidos de la familia. María estaba allí. También estaba su esposo. Y había al menos otra persona cuya presencia terminaría siendo fundamental para comprender lo ocurrido. Un joven relacionado con una de las hijas de María. Las autoridades posteriormente lo describirían públicamente como un conocido de la familia, pero medios hispanos reportaron que se trataba del novio de una de las hijas. Lo que ocurrió exactamente durante los minutos anteriores al tiroteo nunca quedó completamente explicado de manera pública, pero según esos reportes, dentro de la vivienda comenzó una discusión familiar. Una de esas situaciones en las que probablemente nadie presente imaginaba hasta dónde podía llegar. El joven habría intentado intervenir, quizá intentando calmar la situación, quizá intentando proteger a alguien, pero entonces apareció un arma y todo cambió. Aproximadamente a las 4:20 de la tarde, la policía de Miami-Dade recibió una llamada. Había ocurrido un tiroteo dentro de una vivienda en Palmetto Estates. Las primeras unidades fueron enviadas inmediatamente. Cuando los agentes llegaron,
se encontraron con una escena mucho más grave de lo que probablemente esperaban. Había 3 personas heridas de bala. Una de ellas era María. Todavía estaba viva. Cerca se encontraba otro hombre gravemente herido. Él también seguía con vida, pero había una tercera persona, el esposo de María. Los agentes encontraron al hombre con una herida de bala en la cabeza. Junto a él había un arma de fuego. Los paramédicos comprendieron inmediatamente que no había nada que pudieran hacer por él. Murió en el lugar, pero María y el joven todavía podían ser salvados. Miami-Dade Fire Rescue los trasladó de emergencia a Jackson South Medical Center. Los dos estaban en estado crítico. Mientras las ambulancias abandonaban el vecindario, los detectives comenzaron a cerrar la zona. Entraban y salían de la vivienda. Hablaban con personas que habían estado allí. Intentaban comprender quién había disparado primero y, sobre todo, ¿por qué? Las primeras horas estuvieron llenas de incertidumbre. Había un hombre muerto, una mujer luchando por sobrevivir, otro hombre gravemente herido y personas dentro o alrededor de aquella casa que podían haber presenciado parte de lo ocurrido. Poco a poco los investigadores comenzaron a reconstruir la escena. El hombre muerto no parecía haber sido una víctima más. Las evidencias indicaban que se había disparado a sí mismo. Y la investigación terminaría determinando algo todavía más importante. Antes de hacerlo, habría disparado contra su propia esposa, María, y también contra el otro hombre que se encontraba en la vivienda. Para los investigadores, aquello comenzaba a tomar la forma de un homicidio seguido de suicidio. Pero en Doral Academy todavía muchos no sabían nada. Para sus alumnos, María continuaba siendo la profesora que esperaban volver a ver cuando regresaran a clases. La mujer que hacía divertidas las matemáticas. La profesora que escuchaba sus problemas. La persona a quien algunos acudían, incluso cuando simplemente necesitaban un abrazo. Mientras ellos disfrutaban del fin de semana, María estaba dentro de un hospital luchando por sobrevivir. Los médicos intentaban salvarla. Su familia esperaba noticias. Y el joven que había sido alcanzado durante el mismo ataque también permanecía gravemente herido. Entonces llegó la noticia que nadie quería recibir. María Cruz de la Cruz no sobrevivió. La maestra de 51 años murió como consecuencia de las heridas. En cuestión de horas, una familia había quedado destruida. 2 hijas habían perdido a su madre. También habían perdido a su padre. Y un joven continuaba hospitalizado después de haber quedado atrapado en medio de aquella tragedia. Pero cuando la noticia llegó a Doral Academy, algo inesperado ocurrió. Decenas de estudiantes comenzaron a reunirse. Después llegaron padres, compañeros, antiguos alumnos, flores, velas, fotografías. Más de 100 personas terminarían reuniéndose para recordar a María. Y mientras aquella comunidad intentaba comprender cómo una profesora tan querida podía haber terminado de aquella manera, comenzaron a conocerse detalles sobre lo que supuestamente llevaba ocurriendo durante años dentro de su matrimonio. Detalles que harían surgir una pregunta mucho más dolorosa. ¿La tragedia del 1 de septiembre realmente comenzó aquella tarde o llevaba años acercándose lentamente a aquella familia? La policía llegó a aquella casa poco después de las 4 de la tarde. Lo que encontraron dentro confirmó inmediatamente que no estaban frente a una discusión cualquiera. Había 3 personas heridas: María Cruz de la Cruz, su esposo, y un joven que también había sido alcanzado durante el incidente. Dentro de la vivienda se encontraba además otra mujer que no había resultado herida. Los primeros minutos fueron de absoluta confusión. Paramédicos, policías, vecinos intentando comprender qué acababa de ocurrir. Los agentes encontraron al esposo de María con una herida autoinfligida. A su lado había un arma. Los equipos de emergencia determinaron que ya había fallecido, pero María todavía estaba con vida. También lo estaba el joven herido. Ambos fueron trasladados en estado crítico al Jackson South Medical Center. En ese momento todavía existía esperanza, especialmente para las personas que conocían a María. Pero poco después llegaría la noticia que nadie quería recibir. María Cruz de la Cruz no sobrevivió. Tenía 51 años. Era madre de 2 hijas. Y durante casi una década había dedicado una enorme parte de su vida a enseñar. La policía de Miami-Dade comenzó entonces a reconstruir lo ocurrido dentro de aquella vivienda.
Con las evidencias encontradas en el lugar, los investigadores determinaron que estaban frente a un homicidio seguido de suicidio. El hombre que había muerto dentro de la casa era el esposo de María y padre de sus hijas. Según información difundida posteriormente por medios locales, el joven herido era el novio de una de las hijas de María. Se informó que habría intentado intervenir durante el aparente conflicto y terminó también herido. Pero había preguntas que todavía no tenían respuesta. ¿Qué había provocado aquella discusión? ¿Qué estaba ocurriendo dentro de aquella familia antes de esa tarde? ¿Habían existido señales anteriores? Mientras los investigadores intentaban responder esas preguntas, comenzaron a aparecer informaciones sobre posibles antecedentes de violencia doméstica. Medios locales citaron fuentes extraoficiales que afirmaban que María habría sufrido durante años situaciones de violencia dentro de su matrimonio. Es importante aclarar algo. Esas afirmaciones fueron difundidas por medios locales, pero muchos de los detalles específicos de lo que ocurría dentro de aquella relación no fueron hechos públicos oficialmente por la policía, y el hombre señalado tampoco podía responder a aquellas acusaciones. Por eso, separar lo confirmado de lo que posteriormente se conoció a través de otras fuentes resulta fundamental. Lo que sí estaba confirmado era el resultado. Una mujer había perdido la vida, su esposo también había muerto. Otro joven había resultado gravemente herido. Y dos hijas acababan de ver cómo su familia cambiaba para siempre. Pero mientras los investigadores trabajaban dentro de aquella casa, a varios kilómetros de distancia, comenzaba a ocurrir algo completamente diferente. La noticia llegó hasta Doral Academy, y allí, María no era conocida como la mujer cuyo nombre comenzaba a aparecer en las noticias. Era Mrs. Cruz, la profesora, la maestra que durante años había entrado cada mañana a un salón de clases, la mujer que enseñaba matemáticas, la persona a quien cientos de estudiantes habían conocido mucho antes de que su nombre apareciera relacionado con una tragedia. Cuando alumnos, antiguos estudiantes y compañeros de trabajo comenzaron a enterarse de lo ocurrido, la noticia resultaba difícil de comprender. Algunos habían hablado con ella días antes, otros habían pasado años dentro de su salón, y ahora ya no regresaría. Doral Academy comunicó públicamente la pérdida de una de sus profesoras más queridas. La describieron como una mujer compasiva, comprometida, una persona cuyo amor por sus estudiantes había dejado una huella difícil de borrar. Pero fueron sus propios alumnos quienes ofrecieron quizá la imagen más personal de María. Algunos dijeron que siempre tenía una sonrisa. Otros recordaron que podían acudir a ella cuando necesitaban ayuda. Y varios explicaron que su salón no se sentía simplemente como una clase. Se sentía como un lugar seguro. Una antigua estudiante recordaría que algunas veces, cuando necesitaba un abrazo y no sabía a quién acudir, iba directamente a buscar a María. Otro estudiante resumió lo que muchos parecían sentir con pocas palabras. Para ellos, María era más que una profesora, era como una segunda mamá. El domingo después de su muerte, más de 100 personas comenzaron a reunirse en Doral Academy. Muchos llegaron vestidos de negro. Había flores, velas, fotografías, mensajes. Y en medio de aquel memorial, una imagen de María acompañada de unas palabras sencillas: para siempre en nuestros corazones. La misma mujer que apenas unos días antes estaba enseñando dentro de aquellas instalaciones, ahora era recordada en una vigilia. Profesores abrazándose, estudiantes llorando, antiguos alumnos regresando a la escuela únicamente para despedirse. Porque para ellos la historia de María no comenzaba ni terminaba dentro de aquella casa. Habían conocido otra parte de ella: la profesora, la madre, la compañera, la mujer que podía convertir una clase de matemáticas en un lugar al que algunos estudiantes realmente querían regresar. Doral Academy anunció también que tendría consejeros disponibles para ayudar a los alumnos a procesar lo ocurrido. Pero fuera de la escuela quedaban dos jóvenes enfrentándose a una pérdida muchísimo más profunda: las hijas de María. En cuestión de minutos, habían perdido a su madre y también a su padre, de maneras completamente diferentes. Una organización vinculada a la escuela comenzó una campaña para ayudar económicamente a las dos jóvenes. La comunidad respondió, pero ninguna cantidad de dinero podía devolverles lo que aquella tarde les había quitado.
Y quizá por eso esta historia resulta tan difícil de contar, porque cuando escuchamos sobre un homicidio-suicidio, es fácil concentrarnos únicamente en las personas que murieron. 2 nombres, una fecha, una dirección, un informe policial. Pero las consecuencias continúan mucho después de que los vehículos de emergencia abandonan la escena. Quedan hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, estudiantes, personas que continúan intentando comprender cómo alguien que formaba parte de su vida simplemente dejó de estar. En el caso de María, quedó además una comunidad escolar completa preguntándose si existieron señales que nadie pudo ver. La violencia dentro de una relación no siempre ocurre delante de otras personas. Alguien puede ir a trabajar, sonreír, ayudar a otros, cumplir con todas sus responsabilidades y regresar después a una realidad completamente diferente cuando cierra la puerta de su casa. Eso no significa que conozcamos todo lo que ocurría dentro del matrimonio de María. Probablemente nunca lo sabremos. La policía clasificó oficialmente el caso como un homicidio-suicidio, pero muchos detalles sobre las circunstancias que llevaron hasta aquella tarde no fueron revelados públicamente. Y quizá nunca exista una explicación capaz de hacer que lo sucedido tenga sentido. Lo que sí conocemos es quién era María para muchas de las personas que quedaron atrás. Una mujer cubana que construyó una vida en Estados Unidos. Una madre de 2 hijas. Una profesora que dedicó casi una década a sus estudiantes. Una mujer que tenía 51 años cuando su vida terminó de una manera que nadie dentro de aquella escuela podía imaginar. Su historia también recuerda algo que muchas veces olvidamos cuando consumimos casos criminales. Una víctima es mucho más que la forma en que murió. Antes de convertirse en un titular, María tenía una vida. Tenía estudiantes esperando verla. Tenía compañeros que trabajaban junto a ella. Tenía 2 hijas. Tenía personas que la querían. Y cuando más de 100 personas llegaron hasta Doral Academy para recordarla, no estaban allí por la historia que aparecía en televisión. Estaban allí por la mujer que habían conocido, por Mrs. Cruz, por aquella profesora que algunos describían como una segunda madre, por la persona que abría las puertas de su salón cuando alguien necesitaba ayuda. Y quizá ese sea el recuerdo que merece permanecer por encima de todo lo demás, porque el 1 de septiembre de 2023 terminó la vida de María Cruz de la Cruz, pero no terminó el impacto que había dejado en otras personas. Sus antiguos estudiantes todavía podían recordar sus clases. Sus compañeros podían recordar su forma de trabajar. Y sus hijas tendrían que continuar adelante cargando con una historia que nunca eligieron vivir. Este caso comenzó dentro de una casa de Palmetto Estates, pero sus consecuencias llegaron mucho más lejos. Hasta una escuela, hasta cientos de estudiantes, hasta una comunidad cubana que conoció su historia. Y sobre todo, hasta 2 hijas que en una sola tarde vieron cambiar su mundo para siempre. La historia de María Cruz de la Cruz no debería recordarse únicamente por cómo terminó. También debería recordarse por todo lo que existió antes. Una madre, una educadora, una mujer querida por sus estudiantes y una vida que dejó una huella mucho más grande que aquel último día. Gracias por acompañarnos en una nueva historia de crímenes, historias reales. Si te gustan los documentales basados en hechos reales y quieres conocer las historias que existen detrás de los titulares, suscríbete al canal y activa la campana, porque detrás de cada caso hay personas, hay familias y hay historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo documental.